Hola, estimados todos, bienvenidos a los maniáticos del porqué, espacio de análisis el cual busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. En este sentido, en este podcast estaremos hablando sobre la democracia, concepto que en la cotidianidad o en la academia la solemos definir así. La palabra democracia proviene de las palabras griegas demos, es decir, las personas, y kratos, que significa poder, por lo que la democracia puede ser definida entonces como el poder del pueblo. Asimismo, el mismo Sócrates en la antigua Grecia definía la democracia así. La democracia es el gobierno donde los jóvenes corrompidos gastan todo su dinero para luego ir en búsqueda de préstamos con crecidos intereses. Recuerda que hay dos formas de esclavizar a una persona, la espada y la deuda. O algunos críticos de la democracia la definen así. La democracia es el peor gobierno de los buenos gobiernos, pero es el mejor entre los malos. O finalmente, José Ingeniero en El hombre mediocre la define así. La democracia es una mentira, una ficción. Es una mentira que pretende representar a todos. Las democracias no son más que confabulaciones de profesionales para aprovecharse de las masas y excluir a los hombres eminentes. La premisa de su mentira fue la existencia de un pueblo capaz de asumir la soberanía de Estado. En síntesis, la democracia tiene sus defensores, pero a la vez también tiene sus detractores. Ahora bien, para algunos letrados o para el mismo pueblo, su visión cosmopolita de los sistemas de gobierno es disparo disonante. Es decir, no es fácil encontrar un consenso general frente a qué tipo de gobierno es el que más conviene a la sociedad. Por ejemplo, algunos dicen que las tituladas democracias no lo son, como las pretendidas aristocracias tampoco. Las aristocracias inician siendo selectivas, alcurnia y abolengo, pero luego el poder queda repartido en una casta que usufructúa sus beneficios sin estar conformada por los mejores. Es solo herencia, es decir, toda la nobleza hereditaria es antítesis de una aristocracia natural. El privilegio natural irrita a los demócratas y el privilegio numérico de voto repugna a los aristócratas. En cuanto a la democracia, podemos señalar que no hay democracia sin conflicto. Sin conflicto es realmente una democracia formal. Lo conflictivo tiene que ver con la fragmentación, las grietas, las diferencias y las singularidades que nos constituyen naturalmente. No es fácil saturar esas grietas que nos constituyen como seres humanos. Sabemos que el conflicto es molesto, pero debemos entender que hay que diseminarlo o desplegarlo. Por eso la siguiente pregunta. Oído, ¿qué es más importante en términos de realidad social? Si pensar una sociedad en la que se puedan desplegar las diferencias, aunque en ese despliegue se genere un conflicto permanente, o pensar una sociedad en unidad, pero sin despliegue de las diferencias. De ahí que cuando hablamos de unidad, de paz, hablamos de un consenso de todos los integrantes o de las partes, lo cual es muy complicado. Lo anterior genera mucho conflicto. Por ejemplo, la familia. Nos vamos de vacaciones. ¿A dónde vamos? ¿Qué comemos o cenamos hoy? ¿Quién lo decide? Si esto se da o se torna conflictivo en una familia, imagínense en una sociedad. Es complicadísimo porque hay intereses y singularidades con propósitos muy distintos. En nombre de la unidad hay dos opciones. La primera, o se logra un consenso idílico en donde todas las partes puedan convenir
en lo que todos quieren y ceden, conceden y aceptan en función de alcanzar una proporcionalidad equitativa del deseo de cada uno? O la segunda, la democracia como poder o como relaciones de poder. Es muy difícil pensar una democracia pensada en la satisfacción de todas las partes, aunque ese es y debe ser su objetivo, que cada cual según sus necesidades y según sus posibilidades pueda realizarse. En suma, la democracia hay que pensarla como tensión, dos categorías en tensión o conflicto. Por un lado, la democracia institucionalizada, democracia aferrada a una legislación existente e igualdad de derecho y seguridad jurídica para todos los ciudadanos, pero no se cumple, versus una democracia como apertura permanente, como hospitalidad, como deconstrucción, de ampliación de derechos o como la vocación irrecusable por el otro. Recuerda, oído, ser democrático es priorizar al otro, lo que no cuaja, lo que queda fuera, lo marginado, lo que padece. La democracia así busca visibilizar cada vez las nuevas exclusiones. Además, la segunda forma de pensar la democracia incondicional tiene la exigencia ética de pensar al otro que está excluido aunque no lo veamos, los que están afuera. Cada vez que visibilizamos una otredad invisibilizada, esa otredad pasa a incorporarse como sujeto de derechos. Por consiguiente, la naturaleza de lo democrático es estar visualizando quién queda fuera o marginado del límite de la ley. Por eso, la democracia siempre está por venir. Nunca hay una democracia realizada. Por otro lado, según la Constitución política, el voto es un derecho y un deber ciudadano de obligatorio cumplimiento. El Estado velará por que se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. Así, por medio del voto podemos decir que hay una igualdad de decisión entre los sujetos. De esa forma, oído, el voto de un obrero es igual al de un empresario, aparentemente. Pero lo que no es igual es la desigualdad social imperante. Es decir, vivimos en una democracia realizada, pero con una desigualdad social imperante y creciente. Lo anterior conlleva que debemos repensar el concepto de democracia, entendido como una forma de gobierno justa, conveniente y cerrada por una democracia abierta que vaya más allá de la mera participación ciudadana mediante el voto y que verdaderamente establezca un diálogo entre ciudadanos y gobernantes con el objeto de alcanzar objetivos comunes. La desigualdad imperante en la sociedad se debe en gran parte a que hemos entendido la democracia institucional como algo que tiene una especie de sacralidad o de fetiche. Y cuando un concepto se vuelve sacro, no puedes tomar algo de él o no puedes profanarlo. Por ejemplo, oído este ejemplo. En la sociedad colombiana tenemos la concepción de que si excede algunos límites es como si te metieras con algo que la mayoría o que todavía hay que sostener. Una vez un presidente, cuyo nombre no quiero recordar, decía, primero las instituciones, no hay nada por encima de las instituciones, democracia para los demócratas, pero es al revés, primero el pueblo, primero la sociedad, porque no es democracia, porque muchas personas quedan por fuera hasta los visibilizados. De ahí la pregunta, ¿cuáles son las otredades
que en las democracias establecidas aún no podemos visibilizar? Los niños, el analfabeto, la ignorancia y aún aquel que sabiendo leer no tiene la capacidad de desaprender las muchas mentiras que nos han condicionado a creer. Por eso el problema no es que la gente carezca de educación, el problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les ha enseñado, pero no están lo suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. ¿Qué hizo que antes los niños de 18 o 22 años estaban impedidos para votar y ahora sí? Si son niños de 10 años, harían lo que hacen los papás, se dejan influenciar. No han desarrollado una racionalidad argumentativa y coherente con la realidad. El chico tiene otras formas o lógicas para comprender la realidad. Así la racionalidad queda homogeneizada al adultocentrismo. En ese sentido, la cuestión de la democracia está ligada al saber y a la capacidad de desaprender o mirar más allá siempre de lo que se me presenta como obviedad. Pregunta: ¿es la racionalidad la única variable a la hora de votar? Antiguamente se elegían el presidente por sorteo. En Grecia, por un día, de los 500 representantes de los demos, los eran los barrios que conformaban las polis. En la cultura occidental democrática hay sujetos que quedan por fuera del proceso, pero dicha exclusión está justificada en nombre de la democracia. Lo hace por medio de la imposición de fronteras o diques menor de edad. La sociedad tiene una idealización de la democracia griega y esta era muy excluyente. Conclusiones finales, puntuales. Oído. Debemos repensar el concepto de democracia, entendido este como una forma de gobierno justa, conveniente, cerrada y enfocada en la armonía y la equidad, por una democracia abierta que vaya más allá de la mera participación ciudadana mediante el voto y que verdaderamente establezca un diálogo entre ciudadanos y gobernantes con el objeto de alcanzar objetivos comunes. Finalmente, vivimos en una democracia realizada, pero con una desigualdad social, pobreza imperante. La democracia siempre está por venir, nunca hay una democracia realizada. Si lo hacemos así, muchos quedan por fuera. Escríbenos para saber tu opinión sobre la temática. Si te gustó, comparte con tus amigos y familiares. Recuerda que estamos en Los Maniáticos del Porqué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales, y en este caso la democracia. Bye bye, hasta luego. Saludos.